Suiza. Noviembre de 1981. ¿Se necesita esfuerzo para seguir el camino que usted propone? Personalmente, siento que tengo cada vez menos energía para hacer un esfuerzo en cualquier dirección. No puedes hacer un esfuerzo sin tensión. Pero, ¿por qué hacer un esfuerzo? Solo porque buscas lograr algún resultado fuera de ti mismo. Desde el momento en que sabes verdaderamente que lo que buscas es tu naturaleza real, pierdes las ansias de luchar. Date cuenta en primer lugar de que continuamente estás realizando esfuerzo. En cuanto te haces consciente de este proceso, estás ya fuera de él. Y entonces puede aparecer la percepción original de que realmente eres silencio. Pero ver esto, ¿no requiere algún esfuerzo? No. Esta visión es tu estado natural. Sé consciente de que no ves. Sé consciente de que continuamente reaccionas. Ver no requiere ningún esfuerzo, pues tu naturaleza es visión, es ser en silencio. Si dejas de perseguir un resultado, si dejas de criticar, de valorar, de sacar conclusiones, si te limitas a mirar, puedes percibir estas reacciones y ya no serás cómplice de ellas. En el transcurso de la meditación, cuando el proceso de vaciamiento progresa, me viene este pensamiento. Esto es solo un pensamiento. Pero el pensamiento. Esto es solo un pensamiento es también un pensamiento, ¿no? Sin duda ninguna. Verse a sí mismo no es un pensamiento, pero al principio solo conocemos esta visión en tanto que limitada a la percepción de un objeto. Más tarde, llegas a la sensación pura sin objeto. Luego, surge el discernimiento de que eres esa visión pura y todo lo que es visto aparece en ti. En ese momento, la visión no es ya afectada por lo que se ve. Focalizar la atención sobre algo genera tensión. Aunque puede haber momentos de desapego, la mayor parte de las veces quedas envuelto en lo que ves. Pero mediante la observación puedes llegar a la visión pura, a la visión sin objeto. Concede libertad total a lo que veas y no intentes controlarlo. Como lo que ves es energía proyectada en forma de apariencia para el que ve, en el momento en que lo que se ve está libre de localización, se disuelve en el que ve, pues lo que se ve es discontinuo. Mientras que el que ve es continuo. El perceptor último es encontrado, en primera instancia, en esta relación entre el que ve y lo que es visto. Habitualmente solo conocemos al que ve por mediación de lo que es visto. En momentos de visión pura, decimos que no hay nada, pues solo nos conocemos a nosotros mismos en la relación sujeto-objeto. Pero en cuanto nos convencemos de que detrás de lo visto está el que ve y de que lo visto aparece en el que ve, ya no ponemos el acento sobre lo visto sino sobre el que ve. ¿No es esto proyectar un objetivo para quien nunca ha tenido esa experiencia? Yo nunca he visto sin un objeto o sin proyectar mi propia imagen sobre un objeto, sin embargo, sé que existe una forma de ver en la que no se ven solo las imágenes creadas por la mente y entonces ¿cómo ir más allá? Pero conoces momentos de tu vida en los que hay solo visión sin que nada sea visto. Supongamos que tienes un problema. Estás inmerso en él y llega un momento en el que el problema queda completamente resuelto. Hay entonces una total satisfacción, sin ningún deseo de añadir o quitar nada. Cuando un deseo se ve realizado, te colocas en un estado de completa carencia de deseo en la que ni el sujeto que desea ni el objeto deseado están presentes. Ni siquiera puedes decir que hay felicidad, pues tú eres felicidad. Pero después de vivir esta experiencia, ves cómo el ego se apresura a reclamar el momento para objetivarlo y convertirlo en una especie de caricatura, semejante al payaso que en un circo reclama la ovación del público aun cuando no sea él el artista principal. ¿Podría decirme algo más sobre el pensamiento como defensa? Desde luego, cuando digo esto lo digo con mucho cuidado. Hay un momento en el que puedes percibir que antes de que surja el pensamiento hay una pulsación y la potencialidad del pensamiento está ya presente ahí. La pulsación repercute en el cerebro y tú, instintivamente, buscas el símbolo, la formulación. ¿Es posible acallar esta pulsación antes de que se convierta en pensamiento? Sí. Si estás muy alerta, puedes detener la pulsación. Percibirla antes de que se transforme en pensamiento reduce las vibraciones del cerebro y así se acalla la agitación mental y física. Deberíamos ver que tanto el hacer como el no hacer son igualmente hacer. Este proceso de tener y querer ser cesa únicamente cuando escuchamos, pues nuestra naturaleza verdadera es la escucha. Los estados de vigilia, sueño con sueño y sueño profundo son superposiciones sobre la escucha pura, que no está referida ni al que escucha ni a lo que es escuchado. Todos los estados aparecen en la escucha. Por eso, cuanto más presente estás en la escucha, más presente se hará también la actitud de dejar ir el hacer y el no hacer.
Habitualmente, cuando hablamos de escucha, queremos dar a entender el hecho de prestar atención a algo en particular. Pero cuando yo hablo de escucha, estoy hablando de una escucha que se refiere solo a sí misma. Es como cuando alguien pregunta, ¿qué tienes en la boca? Tú dices, nada, pero en realidad tienes el sabor de tu boca. Puede no haber en ella nada salado, azucarado o ácido, pero el sabor de tu boca está presente. La escucha pura tiene su propio sabor. A veces, un rato después de escucharle, siento que no puedo recordar nada de lo que usted ha dicho. Cuando escuchas sin evaluar ni sacar conclusiones, no puedes memorizar lo escuchado. Lo que has escuchado regresa a ti, pero no por medio del proceso ordinario de la memoria. Si intentas retenerlo, ¿qué es lo que conservas? Solo las palabras, la formulación, y así escuchas a través del velo de lo ya sabido, mediante la comparación con el pasado. Debes llegar a escuchar de forma inocente. Cuando escuchas sin sacar conclusiones, lo que ha estado detrás del escuchar aflora en un momento determinado, quizás al día siguiente, o un mes o 6 meses después. Pero este afloramiento no es la consecuencia de un esfuerzo por retenerlo. El sabor auténtico se pierde en el proceso de memorización. Bastante a menudo hay cosas de las que usted dice que me llegan de forma especial y se fijan en mi mente. Por ejemplo, hace unos días usted dijo, date cuenta de que estás continuamente construyendo. Esto me viene a la mente con frecuencia. Pero tú no has hecho ningún esfuerzo por recordarlo. Viene a ti. Es muy poco lo que realmente podemos recordar de forma consciente. Piensa en todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida y lo poco que de ellas recuerdas. ¿Has olvidado ya el sentimiento con el que te despertaste esta mañana o lo que comiste ayer o lo que has estado pensando a las 3? Cuando disminuye la vibración del cerebro es posible recordar cosas que han sido olvidadas por la memoria ordinaria. Con una baja frecuencia de estas vibraciones, el individuo puede incluso recordar una encarnación anterior. Pero las experiencias de este tipo son, más o menos, distracciones, formas de sustentar la idea de la persona. Aunque se reduzca la frecuencia de las vibraciones del cerebro, continuamos identificándonos con el ego. Por otra parte, la tensión todavía surge cuando se ha realizado el sí mismo. Pero alguien que vive en el sí mismo con pleno conocimiento, está fuera del proceso del devenir. Por eso las funciones de su cerebro y de su cuerpo son completamente diferentes a las de alguien que no ha realizado el sí mismo. ¿Y funcionan sus sentidos de forma diferente? Generalmente, todos nuestros sentidos funcionan por medio de la aprehensión. La mente proyecta algo fuera de sí para que sea aprehendido por los sentidos. En realidad, nada hay fuera de nuestra conciencia. Cuando vemos un pájaro, hay inicialmente percepción pura, pero después la conceptualizamos. En el momento en que hay conceptualización, la percepción no está ya presente, pues concepto y percepción no pueden existir simultáneamente. Si abandonas el concepto, ¿qué queda? Tu identidad con el pájaro. Pero esta identidad no es una imagen mental de la unidad. Es una experiencia global. Pero en el momento de la unidad se es uno con todo, ¿no es cierto? ¿O se puede ser uno con el pájaro y no ser uno con todo lo demás? Eres solo ser. Cuando abandonas el nombre y la forma del hombre que ves, ¿qué queda? El hombre real aparece y ahí hay unidad. En el instante en que abandonas la forma, abandonas el cuerpo. En el instante en que abandonas el nombre, abandonas la mente. Así, solo el ser permanece y el ser es indivisible. Es la corriente de la que anteriormente hablamos. Cuando esta corriente está presente, no hay ya fijación ni repetición, solo el reflujo y el fluir de la creatividad. Londres. Noviembre de 1982. Cuando hablamos de la observación silente nos referimos a una forma de escuchar, a una forma de ver, que permite la expansión plena, no cualificada de lo observado. En el proceso de escucha puedes descubrir que el observador está siempre juzgando, criticando, comparando y valorando. Esta escucha te lleva por sí sola a una situación en la que no estás envuelto en lo percibido. Entonces una sensación de espacio se abre entre tu observación y lo observado, suscitando la comprensión de que lo percibido surge en ti pero tú no estás limitado por lo percibido. El silencio es tu naturaleza real. Entonces, ¿es el pensamiento la raíz del problema? Generalmente, solo nos conocemos a nosotros mismos en las percepciones, en los diversos estados. Solo conocemos la conciencia de algo, la escucha de algo, pero no conocemos la conciencia pura, sin objeto. Los pensamientos, sentimientos y sensaciones son objetos de la conciencia y no tienen existencia sin el sujeto que los observa.
Puesto que el que percibe nunca puede ser percibido, cuando un pensamiento o percepción apunta hacia el que percibe, te remite al silencio, al ser puro, a la conciencia sin objeto. ¿Qué es, entonces, lo que percibe? Lo que percibe es una facultad, una cualificación, que existe en el momento en que hay una percepción en el espacio-tiempo. Sin percepción no hay perceptor. Ambos son movimientos de energía en el espacio-tiempo y ambos surgen y se disuelven en la conciencia, lo único que es intemporal. El perceptor y lo percibido son algo así como herramientas. Instrumentos de la conciencia. Todo lo que aparece es expresión de la conciencia. Jim Klein, la sencillez de ser 68 realmente encuentro, si lo miro de cerca, que en la realización del deseo busco la unidad o seguridad fundamental, paz, si se quiere, euforía. ¿Tiene la conciencia pura de la que habla alguna de estas cualidades? No. Lo que buscas es solo memoria, algo que ya conoces y valoras como deseable. Todas estas cosas que nombras son atributos, superposiciones a la conciencia pura. Se alcanza una más profunda comprensión cuando ves que en el momento de obtener la cualidad deseada no hay ni cualidad objeto ni sujeto que la experimente. En ese momento solo hay unidad no cualificada. Es únicamente después de abandonar esa unidad cuando buscas una causa y dices, la causa de la alegría era la cualidad que alcancé. Pero en el momento de vivir la unidad no hay lugar para ninguna cualidad, para ningún objeto cualquiera que sea. ¿Es esta unidad nuestro deseo auténtico? ¿Es nuestro auténtico deseo? Sí. La aparición de cualquier otro deseo es más o menos debida a la carencia de discernimiento. El deseo es un esfuerzo para obtener compensación, la búsqueda de una forma de colmar el sentimiento de vaciedad en ti mismo. Así, cuando este esfuerzo cesa por un momento y el objeto deseado es alcanzado, hay un instante en el que vives en la unidad, en una alegría suprema, pero esta alegría no tiene causa. Y ese instante ni siquiera puede ser llamado instante, pues es intemporal. ¿Qué es entonces el karma producido por la relación causa-efecto? Cuando vives sin programar, sin imagen o sin idea de ser alguien, no hay karma. ¿A quién pertenecería el karma? Deja el problema del karma. Abandónalo. Esta idea te proporciona un asidero sobre la existencia de alguien que no existe. Cuando estás completamente calmo, ¿dónde está la imagen de ser alguien? Cuando el reflejo de identificarte con una imagen desaparece, queda la certeza de que la entidad personal no existe. Hay solo unidad. Entonces estás libre del karma, pues el karma pertenece a alguien. Pero cuando te incorporas la imagen de una personalidad, de un hombre, de ser esto o aquello, en ese momento, estás ligado al karma. ¿Podría darme un ejemplo concreto de lo que significa identificarse con una imagen? Jim Klein, la sencillez de ser 69 observa que de la mañana a la noche buscas constantemente la localización. Tienes necesidad de localizarte a ti mismo en algún lugar, en una sensación corporal, en una emoción o en una idea. Pero cuando aceptas que no puedes encontrarte a ti mismo, que no puedes encontrar tu verdadero sí mismo, en ninguna percepción, el proceso de producción cesa. Dejas entonces de crear ideas, imágenes y situaciones. Debes vivir en actitud de apertura sin apelar a la memoria. Así estarás completamente abierto a la vida, a todo lo que te llegue. Y en esa apertura no hay memoria, no hay reacción, estás completamente alerta en cada momento a la frescura y a la novedad de la vida. No hay más repetición. ¿Esta experiencia del silencio de que usted habla está próxima al sentimiento y la alegría del amor? El silencio es el fondo de todo lo que sucede, de todo lo que aparece y desaparece. Es amor no cualificado, amor que no tiene necesidad de ningún estímulo. Se estimula a sí mismo por sí mismo. Desde el momento en que vives conscientemente en la unidad, no hay otros. Solo el sí mismo es. Y este sí mismo es amor. Pero cuando te tomas a ti misma por alguien, todas las relaciones son de objeto a objeto, de hombre a mujer, de madre a hijo, de personalidad a personalidad. Y ahí no hay comunión, no hay posibilidad de amor. Dice usted que debemos aceptarnos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, capacidades, personalidad y demás. ¿Qué sucede después de eso? Cuando realmente te has aceptado a ti mismo, y quiero decir aceptado en forma funcional, no en forma psicológica, sientes un espacio entre tu posición de aceptación y lo que aceptas. Esta sensación de espacio entre tu naturaleza real y tu imagen proyectada es muy importante. Al aceptar todo lo que aparece, estás libre de ello. Al principio, te sientes libre de lo que aceptas, pero más tarde te encuentras a ti mismo en la aceptación misma. ¿Hay en la aceptación alguna noción de bueno y malo?
Bueno y malo son proyecciones de ideas preconcebidas, de la memoria. Deja de proyectar tus deseos y temores sobre lo que ves. Toma las cosas como son. Debes aceptar algo para conocerlo verdaderamente. Al aceptar, el acento no se pone sobre lo que Jim Klein, la sencillez de ser 70 aceptas, sino sobre la propia actitud de aceptación. Descubrirás que eres uno con la aceptación. El que acepta no es un objeto. Es una realidad interior. La aceptación da libertad a todo lo que es aceptado. Lo que de verdad aceptas se hace vivo y tiene su propia historia que contarte. Pero el problema aquí no es solo aceptar tu personalidad, tu paisaje. Esta es simplemente una condición preliminar para llegar a la experiencia esencial, la actitud de aceptación en sí misma. Pero en la vida es necesario tomar decisiones. ¿Cómo podemos hacerlo si no discernimos? Realmente, solo puedes tomar decisiones cuando aceptas la situación. En la aceptación, la situación queda referida a tu integridad, a tu totalidad, y la decisión nace a la perspectiva global. No hay nada pasivo en esta aceptación. Es la vigilancia última. Y la decisión resultante es una acción, no una reacción. Cuando vives en la apertura y permites que toda situación venga a ti, fluyes con la corriente auténtica de la vida. Si impones tu ego sobre los acontecimientos para controlarlos de alguna forma, sientes que no estás de acuerdo con esa corriente de vida. La reacción y la lucha aparecen. Dices, tengo esto y me gustaría aquello. Este es un estado de conflicto. En la aceptación, vives completamente aquí donde estás. Usted dijo hace unos días que primero se conoce el silencio objetivado y más tarde se llega al silencio real, que no está en la relación sujeto-objeto. ¿Cómo se va más allá del silencio objetivado? Con la expresión silencio objetivado, ¿te refieres a una ausencia de pensamiento, a lo que llamamos un estado en blanco? Sí, una ausencia de pensamiento es todavía un objeto, pero tú, como sujeto último, eres el conocedor de la ausencia de pensamiento. Así pues, lo que tú preguntas es cómo ir más allá de cualquier relación sujeto-objeto, cómo llegar a la ausencia de la ausencia. Supongamos que eres consciente de una particular sensación del cuerpo. Sientes que tu cuerpo está caliente o frío o sientes un cierto estado emocional. Desde el momento en que eres consciente de una percepción, estás automáticamente fuera de ella, es decir, que no hay ya ninguna implicación o identificación con lo percibido. En esta actitud de no implicación o dejar ser, puedes llegar a ser consciente del silencio. Pero este estado en blanco, esta ausencia de pensamiento, es todavía un objeto del que eres consciente. Jim Klein, la sencillez de ser 71. Por eso puede surgir la pregunta: ¿a quién está referido este estado en blanco? Cuando esta pregunta surge, hay una retención y se da un salto espontáneo de hacer hincapié en el estado en blanco, en el objeto, a hacer hincapié en el que lo percibe, en el sujeto. Y como el que percibe se encuentra desprovisto de imagen, como el que percibe no puede ser percibido, no encuentras nada a lo que puedas referirlo. Estás totalmente abierto a una respuesta. Estás ahora en el umbral del ser. El acento está puesto ahora en la conciencia misma y el objeto, el estado en blanco, desaparece en la conciencia. No hay ya un sujeto, un observador, ni un objeto, el estado observado. Para que esto suceda, debe haber una observación no cualificada, una observación libre de toda reacción. Hasta ahora, tú conoces solo la observación de algo. Pero puedes llegar a vivir una observación en la que nada sea observado. Entonces, lo que llamamos el observador pierde sus atributos como tal y es puro ser. Estamos acostumbrados a mantener la relación sujeto-objeto, observador-cosa observada. Pero debemos aceptar la posibilidad de que puede haber observación sin objeto observado, de que existe una atención silenciosa sin ninguna percepción. Puedes llegar inicialmente a este punto por medio de la meditación. En la meditación, eres primero consciente de algo, de tus pensamientos, de tus emociones o de tu cuerpo. Puedes observar que no estás realmente en contacto con tu cuerpo, que, en lugar de ello, estás en contacto con una proyección, con un esquema inscrito en tu mente. Y también observas que tú eres el que origina ese esquema. Al verlo así, la producción cesa. Podemos decir que la meditación es un momento de no interferencia en que vemos hasta qué punto estamos apegados a la producción de sensaciones para dar al yo un asidero al que agarrarse. Al permitir a la percepción su plena expresión, el cuerpo se hace cargo de sí mismo, pone de manifiesto el condicionamiento y te transmite su naturaleza real. En otras palabras, le das la oportunidad de ser un cuerpo, pues anteriormente era una defensa, un hábito.
Y notarás una nueva sensación corporal que nunca tuviste antes, la percepción original de tu cuerpo. El cuerpo, como todo objeto, es una expresión de la conciencia en el espacio-tiempo. En un momento libre de interferencias, toda la energía previamente localizada en una sensación corporal retorna a su origen, se desvanece en la conciencia y solo queda el silencio. ¿Cómo permanecer consciente en el sueño profundo, cuando me siento sencillamente inconsciente? Jin Klein, la sencillez de ser 72. La imagen ya no está allí, pero tú sí. No tenemos conciencia de los objetos porque no hay objetos, pero el sueño profundo es un estado como cualquier otro en el que entramos y salimos. Cuando estamos inmersos en estos estados, olvidamos al perceptor último, la conciencia. El sueño profundo está únicamente referido a las facultades corporales y mentales. La conciencia no duerme nunca. Si la conciencia nunca duerme, ¿cómo es que no somos conscientes del sueño profundo como percepción, de la misma forma que somos conscientes del estado en blanco? En los estados de vigilia y de sueño con sueño somos conscientes de los objetos. En el sueño profundo no hay objeto. Pero en ninguno de los tres estados somos conscientes de nuestra conciencia. Es un olvido. Pero me gustaría ser consciente o conocedor. ¿Del no estado? Sí, serás consciente del no estado. Sí, ¿cuándo? No preguntes cuándo. Ese es el único obstáculo entre ti y el despertar. ¿Conoces la historia del rey Asoka y su gurú? Un día, el rey Asoka dijo a su gurú Vasishta: la noche pasada soñé que era un mendigo. Ahora dime, ¿soy el rey Asoka soñando que soy un mendigo o soy realmente un mendigo que sueña que soy el rey Asoka? Vasishta respondió: no eres ni lo uno ni lo otro. Eres el sí mismo. El rey Asoka gritó de alegría: soy el sí mismo. Y Vasishta replicó: ¿ese es tu único obstáculo? ¿Es un obstáculo el deseo de llegar al no estado? Ese deseo procede directamente del no estado. Así pues, ¿cómo estar convencido de que el deseo procede únicamente del no estado y no de cualquier otro estímulo? ¿Es esa tu pregunta? El deseo surge cuando sientes en ti mismo una limitación. Deberías observar los momentos en que te sientes sin restricción, sin deseo, completamente libre. En esos momentos de carencia de deseo hay plenitud y en esta plenitud no hay lugar para una imagen de persona o de un objeto deseado. Está más allá de los límites de la relación sujeto-objeto. Pero después de dejar este silencio, el yo salta y reclama esta experiencia. Jean Klein, la sencillez de ser 73 cía para él mismo. Dice: yo he tenido una experiencia de felicidad, su causa fue mi nuevo coche, mi nueva situación, mi nueva esposa. Pero después, la nueva esposa o el nuevo coche, pueden dejarle completamente indiferente. ¿No es esta la prueba de que el no estado sin deseo no está realmente ligado a ningún objeto? Y entonces llegas a la convicción de que la carencia de deseo es tu naturaleza real, de que nada exterior puede llevarte al no estado. Es muy importante comprender esto. En contacto con alguien que vive en el no estado y que es completamente autónomo, puedes sentir esta autonomía como una sensación de quietud, de no agitación, que provoca una reorganización de tu energía. Y como tu habitual estado de agitación encubre y oculta el no estado, este breve período sin agitación puede darte un presentimiento de tu propia autonomía. Cualquier intento de suprimir la agitación contribuye solo a aumentarla. La agitación se desarrolla cuando buscamos algo. Y cuanto más intensa es esta búsqueda, más nos alejamos de lo que realmente buscamos. Esto puedes comprobarlo. Te alejas porque no hay nada que descubrir. No intentes llegar al no estado. No intentes ser el perceptor último. No intentes ser el testigo de lo que es percibido. Ya lo eres. Libérate de la necesidad de intentarlo. Usted habla de un sentimiento de limitación como origen del deseo, ¿podría decir algo más sobre ese sentimiento de ser limitado? Tenemos la costumbre de querer sentirnos a nosotros mismos, de localizarnos en algún lugar. Para eso creamos un cierto esquema. Nos identificamos con una sensación corporal, con un estado emocional o con una idea. Esta necesidad de localización nos mantiene en la limitación y todas nuestras acciones y reacciones son acordes con esta clase de autoprogramación. Observa cómo se desarrolla esto en tu vida diaria. La mera conciencia de este hábito, el reflejo de buscar un soporte, el localizarte en algún lugar, es ya un distanciamiento, un retroceso de la percepción. Podríamos decir que es un retroceso hacia el silencio, hacia la percepción original de la plenitud.
El deseo, provocado por lo que tú llamas ser limitado, por la identificación con lo que no eres, surge directamente de lo que más anhelas: ser libre y armónico, no sentirte separado, ser uno con la vida. Por eso te pierdes en ese anhelo que te llevará a lo que realmente deseas: la unidad. Debes perder el soporte relativo, pero el soporte real te encontrará a ti. Jim Klein, La sencillez de ser. 74. En ocasiones me siento llevado a la localización en el cuerpo por una sensación física de vibración que no tiene fin. ¿Debería abandonarme a ella? No, pues en el abandono te haces pasivo. Debes permanecer completamente alerta. Puedes distinguir entre las ocasiones en que estás envuelto en una sensación y las ocasiones en que eres el observador, en las que permaneces fuera. Al hacerte consciente de la sensación, puedes reparar en la existencia de un espacio entre la observación y lo observado. Este espacio surge cuando no hay intención de intervenir y controlar lo que se ve o, en otras palabras, cuando la sensación es totalmente aceptada. Al aceptar la percepción sin la interferencia del ego, puedes sentir que la percepción vive en ti. Cuando por la mañana despiertas, es el cuerpo el que despierta en tu conciencia, en la conciencia global. El dormir supone un durmiente, y desde el punto de vista del durmiente, desde luego, hay sueño. Pero en realidad la conciencia nunca duerme. Muchos de los psicólogos modernos creen que la conciencia aparece en el momento en que la percepción aparece, y que en el momento en que la percepción muere también la conciencia muere. Ignoran la realidad continuamente presente entre dos percepciones. Piensan que la conciencia se ha quedado en blanco. Pero hablar de un estado en blanco implica que alguien esté presente para observarlo. ¿Y quién observa? Lo que nosotros llamamos conciencia sin objeto, unidad, no existe para la moderna psicología. De niño, siempre estaba observando mi propio pensamiento, pero esa clase de observación parece diferente de la que usted habla, pues siempre iba acompañada de un sentimiento de soledad. No regreses al pasado. Mira cómo funcionas ahora. Ves simplemente que hay miedo en ti, pero no intentes explicarlo o analizarlo. Remítelo a la percepción original, a su localización en el cuerpo y dale total libertad. No trates de dirigirlo, rechazarlo ni escapar a él. Da a la percepción la plena oportunidad de ser percepción. Hay muchas partes del cuerpo que no sientes. Puedes sorprenderte al descubrir que no sientes la zona de los hombros o del cuello. Permite que estas partes se expandan, que sean solo sensación. Entonces, la parte en la que el miedo se ha localizado no está ya limitada a ser un elemento fraccionario, sino que se integra en la sensación global del cuerpo. Si el cuerpo que vemos no es nuestro cuerpo real, ¿qué es? Jim Klein, La sencillez de ser. 75. El cuerpo es solo energía. Cuando hay una tensión, cuando hay reacción, la energía se hace estática, se fija como una forma de defensa. La conciencia disuelve esta fijación. ¿No es necesario tener un concepto del no estado para reconocerlo cuando se experimenta? Acepta primero la posibilidad de la existencia de un no estado. A continuación, escucha a alguien que lo viva. Sigue entonces el camino que te muestra para poder llegar a vivirlo por ti mismo. Cuando hablamos en términos de conocimiento de objetos, procedemos mediante la comparación. Por ejemplo, menciono un mango y si tú nunca has probado uno puedes preguntar ¿a qué sabe? Yo podría decirte sabe como una combinación de melocotón y ciruela. Así, fusionando estos dos conceptos, te haces una idea aproximada del sabor del mango. Esto es posible en el caso del conocimiento objetivo, del conocimiento de experiencias.